Usted sabe que tiene muchos enemigos este proceso y el hermetismo es una herramienta que ellos han usado para tratar de torpedearlo. Yo lo quiero invitar a que aproveche unos segundos para hacer esa pedagogía en paz que al gobierno le ha faltado, que ha estado limitado en esa pedagogía. ¿Por qué la gente tiene que entender que es mejor tener a los criminales haciendo política que encerrados en la cárcel? ¿Cuál es el camino que usted ve para que eso sea posible? Es mejor tenerlos haciendo política que matando en las selvas, que matando en las ciudades, que poniendo bombas, que generando esa violencia. No es, la comparación es frente a ellos, continuando con lo que han hecho, con los estragos que han causado durante estos 50 años. Si los pudiéramos a todos meter en la cárcel mañana, pues por supuesto que los meteríamos en la cárcel. De eso se trata un proceso de paz, que dos partes que están en guerra firmen un acuerdo para que las armas se silencien, y en este caso los que silencian las armas son ellos, los que entregan las armas son ellos, el Estado colombiano, las fuerzas militares colombianas, la policía colombiana se queda con las armas, de manera que ahí hay una situación muy clara en ese sentido. Ahora bien, usted me preguntaba sobre el hermetismo, y esa es parte de la dificultad del proceso, porque las condiciones que pusimos desde un principio fueron unas condiciones muy claras, pero complejas para explicarle a la gente, y sabíamos de antemano que esto iba a generar contradicciones y preguntas. Fueron dos condiciones. La primera tiene que ver con la que usted acaba de decir. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, y no se van a dar los detalles de la negociación precisamente por eso, porque nada está acordado hasta que todo esté acordado. Asimismo, si uno toma en forma aislada temas de negociación en estos procesos, pues esos temas suscitan reacciones negativas de inmediato. Lo importante aquí es tener el paquete completo, y no se nos olvide, esto es muy importante, que el paquete completo será sometido al pueblo colombiano, para que sea el pueblo colombiano el que decida en última instancia si esto se acepta o no se acepta. Y yo no voy a ser tan ingenuo de negociar unas condiciones que el pueblo colombiano no vaya a aceptar. Yo hago el símil del cuadro de un artista que está pintando el cuadro. Él no quiere que el comprador del cuadro vea el cuadro cuando va por el 20% o el 30%. Él quiere que el comprador del cuadro vea ese cuadro cuando esté al 100%, cuando sea terminado. Y entre tanto, pues hay que irle explicando a la gente en forma tal vez más clara. Usted puede tener razón en que nos ha faltado pedagogía. ¿Qué es exactamente lo que se está negociando y qué no se está negociando? ¿Qué se está negociando? Primero, los puntos de la agenda sí son muy conocidos, todo el mundo sabe. Los puntos son el desarrollo rural, la participación política, el tema del narcotráfico, el tema de justicia transicional y víctimas, y lo que llaman los británicos el DDR, la desmovilización, la reintegración, la entrega de armas. Los primeros dos puntos ya fueron evacuados, y ahí no hay por qué tener ningún temor. Lo único que se acordó en el primer punto, por ejemplo, en el desarrollo rural, son más inversiones para el campo, más bienes públicos para el campo, o sea, más escuelas, más carreteras, más hospitales, más proyectos productivos. Afortunadamente en Colombia hay campo para todos, tenemos la mitad del país por explotar, y la mitad que está siendo explotada podemos aumentar muchísimo su productividad. Y tenemos un enorme potencial y una enorme oportunidad, porque somos un país con capacidad de aumentar la producción de alimentos, uno de los pocos países según la FAO, solamente 7, 8 en el mundo, en un mundo que está demandando cada vez más alimentos. O sea, hay una gran oportunidad, y lo que esto nos va a traer es que por fin, después de no años, sino décadas de abandono del campo, pues ahora vamos a ponerle atención al campo, invertir en el campo como lo estamos haciendo en este momento, la inversión más cuantiosa en la historia de Colombia en el campo,
y podemos entonces ahora convertir el campo en un polo de desarrollo, en un polo de prosperidad, en lugar de ser una fuente de desigualdad y una fuente de pobreza. El segundo punto tiene que ver con la participación política. La participación política, lo único que se negoció ahí fue una profundización de nuestra democracia. Ahí no se le está haciendo ninguna concesión directa a las FARC. Fue un recuento de cómo podemos profundizar en nuestra democracia. Toda democracia tiene que irse actualizando, tiene que irse modernizando, acoplándose a las nuevas circunstancias. Ahora hay redes sociales, ahora hay movimientos diferentes a los partidos políticos, ahora hay ONGs, y todo eso tiene que irse incorporando en el proceso democrático, y eso es lo que estamos haciendo. Las circunscripciones especiales fueron para zonas de conflicto en forma transitoria, unas pocas, y ahí no necesariamente van a ser para las FARC, como algunos han dicho. Ahí lo que le vamos a dar es la oportunidad a gente que nunca ha tenido representación en el Congreso a que se siente por elección popular, y muchas de esas comunidades que han sido sometidas por la violencia de las FARC durante años y décadas, cuando vean que no existe esa amenaza, muy posiblemente van a votar en contra, pero van a votar libremente. El tercer punto es el punto del narcotráfico. Ese punto lo incluí yo deliberadamente, porque si nosotros queremos erradicar la violencia de este país, si queremos tener una paz sostenible, tenemos que eliminar la fuente de lo que ha sido la violencia en este país durante los últimos 40 años, y es un punto importantísimo que ha suscitado un gran interés a nivel internacional, porque imagínese usted, Julio, lo que sería este país si las FARC se convierten en aliadas del gobierno para erradicar de la faz de Colombia este nefasto negocio, y que podamos ahí sí declarar un triunfo, porque este país ha sido el proveedor de cocaína del mundo, el principal proveedor durante 40 años, pero ese negocio ha sido la fuente de financiación de toda la violencia, de todos los grupos que han causado tantos estragos. O sea que ese es un punto crucial. Y los otros dos puntos que faltan, el punto de la justicia transicional de las víctimas. Aquí yo quiero nuevamente hacer claridad. Lo que se está negociando en eso es lo que la palabra justicia transicional dice, ni más ni menos. Aquí no va a haber impunidad. No sé por qué están hablando de total impunidad. Esa es una de las muchísimas mentiras que están sembrando alrededor del país, de que nosotros estamos negociando la impunidad. Eso no es cierto, todo lo contrario. Es la primera vez que en una solución de un conflicto de esta naturaleza se pone a las víctimas como el centro de esa solución del conflicto, y sus derechos, los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Las víctimas serán el centro, repito, de la solución de este conflicto, y sus derechos serán respetados. O sea que ahí no va a haber ningún tipo de impunidad. Y esa justicia transicional es, en el fondo, una decisión que toda sociedad que quiere acabar con un conflicto tiene que tomar, y es donde traza la raya entre justicia y paz. Y de cierta forma, usted le pregunta a una víctima qué quiere, dónde quiere trazar esa línea, pues esa víctima naturalmente va a decir más hacia la justicia. Usted le pregunta a una futura víctima, esa persona va a tender más hacia la paz. Pero lo bonito, lo maravilloso de lo que estamos viendo es que todas las víctimas que yo conozco, con las que hablo permanentemente en todos los rincones de la patria, son las que más me estimulan a buscar la paz. O sea que hay un verdadero deseo de eso que usted va a publicar prontamente, el libro sobre el cual va a publicar, la reconciliación, la facultad de la capacidad de perdonar. Perdonar no es un acto de debilidad, perdonar es un acto de fortaleza, y creo que eso es lo que esta sociedad tiene que asimilar, y lo estoy viendo por todos lados. Repito, las víctimas son las que más me estimulan, serían las que si tuvieran sed de venganza más me dirían: no se siente con esos sinvergüenzas, no
les haga concesiones, no vaya usted a negociar, mátelos o póngalos en la cárcel, pero no, son los primeros que me dicen perseveren en la paz. Esa es la única solución que tenemos para que no haya más víctimas. Eso ha sido maravilloso. Y el quinto punto, Claudia y Julio y Camila, el quinto punto tiene que ver con todo el proceso de desmovilización, de la entrega de armas, de la verificación de los acuerdos, de que si va a haber presencia o no transitoriamente de garantes internacionales. Esos son los puntos, no más. No es cierto que estemos negociando a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía. Todo lo contrario. Nuestra policía y nuestras fuerzas militares van a salir fortalecidas de este proceso, van a cumplir y ya estamos pensando, ya estamos estudiando dentro de las propias fuerzas militares y la policía su papel en el posconflicto, como unas fuerzas modernas. Aquí no va a haber ninguna reducción, vamos a necesitar inclusive más gente para que garantice la paz en el posconflicto. De manera que aquí no estamos negociando, ni ha sido ni siquiera mencionado en la agenda nuestras fuerzas militares, nuestra policía. Esto que yo llegué el otro día al al Cauca, y me dijeron, presidente, qué horror, estamos muy preocupados porque aquí vino una persona muy prestante a decirnos que ya tenía un documento secreto que nosotros habíamos acordado con la guerrilla, que el Cauca iba a ser el nuevo Caguán y que les iban prácticamente a entregar el Cauca a la guerrilla. Eso es absoluta y totalmente falso. Y como estos rumores, como estas mentiras, estamos oyendo todos los días que a los ganaderos les dicen que ya entregamos las tierras alrededor de las ciudades a la guerrilla, que vamos a expropiar a los latifundistas, que la propiedad privada la estamos poniendo en tela de juicio, que la política económica ya la estamos negociando en La Habana. Todo eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos la agenda, no hemos permitido que ningún otro tema se discuta en la mesa de negociación, y como decía Nelson Mandela, uno de sus grandes consejos es que en estos procesos lo único importante es lo que se negocia en la mesa. Es posible que esta gente aproveche los micrófonos para anunciar sus ideales. Sus ideales podrían tener algunos de estos elementos, pero eso nada tiene que ver con lo que se está negociando, con lo que se está conversando o con lo que van a ser los acuerdos. Y repito, que no se nos olvide, estos acuerdos van a ser refrendados por el pueblo colombiano. Pero no podemos ir dando los detalles, por lo que les dije al principio, nada está acordado hasta que todo está acordado. El segundo tema de confusión, tema de interrogantes. ¿Por qué estamos conversando en La Habana y nos estamos matando aquí en Colombia? Y yo asumo esa responsabilidad de la siguiente forma. Nosotros pusimos una condición desde un principio: no habrá cese al fuego sino hasta que terminemos el proceso y firmemos los acuerdos. ¿Por qué tomamos esa decisión? Tomamos esa decisión por varias razones. Primero, porque la experiencia nos ha enseñado que los ceses al fuego son muy bien aprovechados por la guerrilla para oxigenarse, para fortalecerse, para mejorar o fortalecer su control del territorio, y eso es totalmente contraproducente. Segundo, porque la correlación de fuerzas militares hoy es muy diferente a la que teníamos, por ejemplo, en la época del Caguán. O sea que hoy tenemos las mejores fuerzas militares que hemos tenido en nuestra historia, la mejor policía, y cuando digo mejor es la más equipada, la más capacitada y la más efectiva, porque no en vano usted ha visto los golpes que le hemos dado en los últimos tiempos. Durante mi gobierno cayó el número 1 de las FARC, cayó el número 2 de las FARC, 53 cabecillas. El número de hombres en armas ha sido reducido al nivel más bajo desde que se llevan las cifras. Entonces tenemos unas fuerzas militares muy
fuertes, bien posicionadas, con la moral en alto. No es cierto que estén desmoralizadas, y la orden a ellos es: mantengan la ofensiva militar, porque si hacemos un cese al fuego, inmediatamente se genera un estímulo perverso para prolongar indefinidamente las negociaciones. Imagínense ustedes las FARC armados, dialogando y sin la presión militar. Yo no quiero darles esa gabela. No hemos despejado un solo centímetro de nuestro territorio, por eso también fue una condición: no negociamos en Colombia. Pero en el fondo también le confieso, Julio, que eso tiene que ver con algo de vanidad personal o de interés personal, más que vanidad, interés personal ante la historia. Y es que yo no quiero quedar ante la historia el día de mañana, si esto llega a fracasar, y no creo, espero por lo menos que no fracase, pero si llega a fracasar, no quiero que los libros de historia me señalen como otro presidente que ingenuamente se puso a negociar con esta gente, que esta gente los tomó el pelo, o me tomó el pelo, se fortalecieron y quedaron mejor que antes. Eso no va a suceder. Y desde el principio dije: las condiciones son estas y se van a mantener hasta que no cambien las circunstancias. Y creo que es además la forma más rápida de terminar el conflicto. Yo no quiero prolongar esta negociación, yo quiero que este conflicto se termine lo más pronto posible, porque yo quiero evitar más víctimas, más muertes, más discapacitados, más niños en la guerra. Yo quiero evitar eso. Yo lo que quiero es lo que quiero es la oportunidad para que todo esto que nos está costando la guerra se redirija hacia la inversión social. Y eso no quiere decir que vayamos a debilitar las fuerzas militares, no. Lo que pasa es que la paz tiene un gran dividendo. Solamente en materia de crecimiento económico, ahora que usted hablaba con el ministro de Hacienda, los cálculos de todos los economistas es que en promedio tendríamos un crecimiento adicional del 2%. Si hoy estamos creciendo al 4,5%, y permítame una cuñita, el Fondo Monetario dijo hace 2 días que el único país que va a crecer más del año pasado en América Latina es Colombia. Todos los demás países van a bajar su crecimiento o mantenerse igual, pero dijo que íbamos a crecer al 4,5%, que es más o menos el cálculo que tiene el ministro de Hacienda del Banco de la República. ¿Se imagina que con la paz eso suba en forma permanente al 6,5%? Solamente eso le trae 15 billones de pesos adicionales al fisco nacional, que se pueden redirigir a hospitales, a colegios, a carreteras, a inversión social. Entonces, ahí hay una oportunidad de oro. El dividendo de la paz es infinito, y es por eso que, volviendo a la pregunta de Claudia, pues no podemos entregar los detalles, y por eso hay que explicar estas contradicciones de estar conversando en medio del conflicto y de no dar los detalles sino hasta que todo esté acordado.